Mi nombre es Jessica Bermúdez, yo soy gerente de producto para Ortopediatrics. Ya llevo alrededor de casi 2 años con la compañía. La idea de hoy es que podamos repasar algunos de los conceptos del cloud propiamente del sistema y nos enfoquemos un poco más a la parte práctica, que es con el equipo y pues con el huesito que trajimos para que hagamos el taller. ¿Listo? Entonces, como bien saben, y de pronto para que volvamos a retomar, Facia Actual hacía parte, o es un equipo que hacía parte de la compañía Pega Medical. Pega Medical lo compró Ortopediatrics hace como unos 3 años o un poco más, y ahora somos Ortopediatrics Canadá. Sigue siendo la base en Canadá, desde allí es de donde exportamos pues todos los productos de Pega Medical, pero pues ya como Ortopediatrics Canadá, ¿listo? Dentro de el portafolio, claramente, pues tenemos a Facial Dual. Recuerden que el clavo facial dual es un clavo que nos permite hacer tratamiento en pacientes con osteogénesis imperfecta, ¿sí? Maluniones causadas por pseudoartrosis, claramente. Y estos tipos de pacientes, por su calidad ósea, que no es la mejor, pues requieren tener un soporte que nos permita evitar fracturas constantes por la calidad del hueso que no tiene una producción de colágeno adecuada y claramente permitir que el paciente tenga un crecimiento normal en sus extremidades. ¿Listo? ¿En qué tipo de huesos podemos colocar facial igual? Tenemos la opción de fémur, tenemos la opción de tibia y en la opción de húmero. ¿Listo? Usualmente pues podemos encontrar pacientes donde generalmente tenemos clavos o la indicación para ambos miembros inferiores o miembros superiores, pues de acuerdo al comportamiento y cómo esté evolucionando pues, la calidad ósea en el paciente. ¿Listo? Entonces, acá en la imagen se van a dar cuenta, déjenme ver si esto me funciona. Ajá, listo. Entonces, dentro de los tipos de clavos que tenemos, vamos a tener dos grandes diferencias, digámoslo así, o dos clavos diferentes. Entonces, este que ven en la imagen grande es el clavo para fémur, va a tener una porción lisa, que es la que se va a anclar a la parte no osificada del trocander mayor. La rosca, que más o menos está sobre 16.2, 16.5, que es la altura que me va a permitir anclarlo a esa parte del trocánter mayor. A diferencia del clavo de tibia y de húmero, si se dan cuenta, la parte proximal del clavo no tiene una parte lisa porque debe estar completamente anclado en la superficie articular de la tibia y del húmero. Y adicional a esto, debemos garantizar que el espacio de anclaje de esa rosca es de 12 milímetros, ¿listo? En términos de clavo de tibia y de húmero. Para el de fémur, 16.2, ¿listo? Tibia, 12. ¿Listo? Como se dan cuenta, el clavo va a estar dispuesto de dos partes. Esta principal de la que acabamos de hablar, vamos a llamarla la hembra, que es la que se va a deslizar sobre el macho. ¿Listo? Entonces acá tengo este que es la hembra, este de 3-2, ¿listo? Y el macho, que es quien va a realizar ese proceso de telescopaje entre la hembra y pues propiamente el macho, ¿sí? ¿Qué permite esto? Que el paciente va generando crecimiento y a la vez pues el clavo se va deslizando en sí mismo, ¿listo? Garantizando un soporte para que ese hueso no vaya a generar fractura con mínimos contactos. Recordemos que los pacientes de osteogénesis imperfecta, incluso con movimientos simples que hacemos en el día a día, pueden generar fracturas, ¿listo? Entonces, es la idea de que podamos tener ese soporte interno en el paciente y pues en el hueso claramente. Entonces, esta primera parte, la hembra, internamente tenemos el macho. El macho en el fémur va a tener 3 opciones de rosca. ¿Por qué rosca? Porque necesitamos anclarlo de alguna manera a la epífisis distal. ¿Listo? Entonces vamos a contener rosca larga, rosca corta o sin rosca que llamamos LON. ¿Listo? ¿De qué va a depender el tipo de rosca? Del espacio que yo tengo entre la línea epifisiaria y pues claramente este segmento distal de la epífisis. ¿Qué tan grande o qué tan ancho tengo para poder colocar una rosca larga o no colocar rosca porque no me da el espacio? En la tibia, a diferencia, solo vamos a contener rosca corta y LON.
¿listo? Porque los espacios son muchísimo más reducidos que en el caso del fémur, ¿listo? Hacemos un proceso de telescopado buscando que el paciente genere crecimiento sin ningún problema, ¿listo? Y dentro de los diámetros que podemos manejar, tanto en el de fémur como en el de tibia, pues vamos a tener desde 3.2, el más pequeño, que es el que les acabo de pasar el fémur, hasta 6.4. ¿De qué va a depender? Pues del diámetro del paciente propiamente del hueso, en el sentido de como cualquier clavo en el istmo del canal medular del hueso. ¿Listo? De ahí vamos a tomar el diámetro y pues va así mismo a hacer el planeamiento preoperatorio. Adicional, y creo que no estoy segura si todavía creo que no lo tenemos a disposición, pero para que lo sepan, están los Pegapex. Los Pegapex son un sistema que hacen complemento no solamente para paciente igual, sino también para clave Slim, que es otra del portafolio de Pegamedical o Beatriz Canadá ahora. El Pegapex me permite hacer fijación en ciertos casos donde la calidad ósea del paciente es bastante afectada o está muy afectada, entonces puedo hacer una fijación en la parte proximal o distal de este mismo clavo, ¿listo? Buscando tener un poco más de fijación dentro del paciente. Eso depende mucho del tipo de paciente que estamos tratando, de la calidad ósea y de cómo vemos la fijación dentro del procedimiento quirúrgico. Lo más usual es que veamos que colocan simplemente el clavo y el mismo que ancla con la rosca proximal y la rosca distal, ya propiamente mencionadas de ambos componentes de los que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, como para repasar un poco lo que habíamos visto en la primera sesión. Entonces, tenemos normalmente en fascia tubar, podemos hacer dos tipos de técnica. Podemos hacer técnica percutánea o técnica con osteotomía abierta. Lo más usual es que hagamos técnica con osteotomías abiertas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esta parte principal que es la del fémur. Entonces, usualmente lo primero que hacemos es un planeamiento preoperatorio en donde con la radiografía del paciente vamos a definir por el istmo el posible diámetro que vamos a manejar de clavo. ¿Listo? Y adicional, pues la longitud de este para iniciar pues con el procedimiento. ¿Listo? Como se dan cuenta acá, entonces vamos a tener los 5 diámetros, desde 3,2 hasta 6,4, ¿listo? Y de acuerdo pues a la rosca que requiramos, pues vamos a tener opciones. Vamos a tener roscas largas desde los 10 milímetros hasta los 15 milímetros, de acuerdo al diámetro del clavo. Roscas cortas desde 5 milímetros hasta 10 milímetros también, dependiendo del diámetro del clavo o fijación pin, que son los glon, que no tienen rosca, simplemente tienen un agujero en la parte distal del macho, desde 1,6 hasta 2,8. ¿Listo? Entonces, después de que definamos el clavo, y por eso es parte importante de poder garantizar quizás en la caja, no solamente tener el clavo con el cual hacemos el entrenamiento, sino también uno por encima o uno por debajo, de acuerdo pues, al comportamiento en el momento quirúrgico, si necesitamos hacer un cambio. ¿Listo? Decúbito supino normal. Y empezamos con la primera incisión, que es hacer el abordaje para la osteotomía que vamos a realizar. Normalmente puede ser una o de acuerdo pues a qué tan deforme pueda estar el hueso, podemos generar una segunda osteotomía más distal. ¿Listo? Entonces hacemos un abordaje anterolateral para poder hacer la exposición del periósteo y como tal, pues, llegar a hacer la osteotomía, ¿listo? Una osteotomía normal, bajo intensificador de imágenes y controlada, ¿listo? Después de eso, debemos hacer una colocación de una guía, ¿sí? De acuerdo a el proceso de derrimado que vamos a tener y eso va a depender del diámetro del clavo que vayamos a colocar. En el caso del taller, vamos a usar un clavo de 3,2. Claramente vamos a tener que arrimar con un rímer de 3,2. A diferencia de un clavo endomedular normal, acá solamente necesitamos el rímer de acuerdo al clavo que vayamos a colocar. Ese rímer ya me garantiza rimar 0,3 por encima del diámetro del clavo. ¿Listo? Tanto en fémur como en tibia.
Entonces simplemente selecciono el rímel y eso ya garantiza el 0.3 por encima para que cuando yo deslice el clavo, pues no vaya a tener ninguna novedad de pronto por el diámetro propiamente del canal. ¿Listo? Entonces, para poder hacer el rimado vamos a utilizar las guías, vamos a tener disponibilidad de guías de 1.6 o de 2.0. En el caso de 3.2, pues vamos a colocar una guía de 1.6 y esa guía la vamos a deslizar de manera retrógrada desde la osteotomía hacia el trocánter mayor, saliendo por el glúteo. Entonces hacemos una mínima incisión en el glúteo con la finalidad de que esa guía sobresalga. ¿Listo? Déjenme ver si acá más fácil. ¿Listo? Entonces, miren, esa guía la colocamos desde la osteotomía hacia la cabeza del paciente, haciéndola salir por el trocánter e inmediatamente a través de esa osteotomía vamos a deslizar el rímel de manera retrógrada para el seguimiento proximal, es decir, desde la osteotomía hacia el trocánter y de manera contraria hacia la parte distal. Colocamos la guía desde la osteotomía hacia la parte proximal o hacia la cabeza del paciente, sale por el trocánter e inmediatamente por esa guía vamos a hacer el rímel. ¿Listo? En este caso un rímel segundo que nos garantiza esos 0.3 milímetros de más. Y para el segmento distal, entonces evaluamos si esta guía nos alcanza para llegar hasta la epífisis distal. Por esa misma guía vamos a hacer el primer próximo distal. Si por alguna razón la longitud del hueso es demasiado o la guía no nos está alcanzando, lo más usual que se debería hacer es una segunda osteotomía. ¿Para qué? Para que en esa segunda osteotomía yo garantice a través de esta segunda osteotomía hacer el mismo procedimiento, colocar la guía y alcanzar con el rímel, pues el rimado del segmento distal. ¿Listo? Déjenme ver si acá tengo. Ok. Luego de ello, entonces, solamente es un proceso de rímel. Vamos a colocar el primer componente, que para este caso es el macho. ¿Listo? El macho se va a anclar en la epífisis distal, tanto en tibia como en fémur. ¿Listo? Entonces, para colocar el macho, vamos a colocar una guía de 2.0. ¿Listo? De manera retrógrada, entonces me refiero desde la osteotomía hacia el trocánter mayor. Y por esa guía vamos a colocar el atornillador que corresponde al macho. Entonces, en este caso, un macho de 3.2, o sea, el de rosquita amarilla. ¿Listo? De pronto, por la codificación de color a la medida que ustedes van utilizando el sistema, se vuelve un poquito más fácil la memorización, pero siempre recomiendo validen en el dispositivo, siempre va a estar marcado el diámetro. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene acá como una muesquita en la parte distal del atornillador y cuando ustedes tienen el macho, esto tiene acá también unas muesquitas. Esas muesquitas casan dentro del atornillador, ¿listo? Como aquí yo no he generado ningún tipo de corte al implante, él va a permitirse bloquear con el atornillador, ¿listo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que me garantice hacer el ajuste en la epífisis y que de pronto el dispositivo no vaya a girar en sí mismo o de pronto se me vaya a salir antes de tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando yo deslizo el atornillador a través de la guía, desde la parte proximal, lo deslizo, retiro la guía e inmediatamente de manera retrógrada ingreso el macho. ¿Listo? Buscando que, como todo es granulado, él va a empezar por el atornillador, voy a ajustarlo y garantizo que ya lo tengo en ese primer segmento proximal del fémur, que en este caso sería pues acá. ¿Listo? Inmediatamente voy a deslizarlo buscando claramente también por un movimiento. Recuerden que los pacientes lo fracturan muy fácil. Alinear, si tengo más de una osteotomía, alinear el canal e ingresar ese macho hasta donde debe atravesar la placa fiscaria y implantarse como tal en la epífisis distal del fémur. ¿Listo? Esta es la distancia desde la línea epifisiaria hacia la parte distal del cóndilo, la distancia que yo mido para poder determinar si es una rosca larga o por el contrario necesito una rosca corta, tanto en AP como en lateral
dirección de ese macho debe quedar central. ¿Listo? Para que así mismo se ancle en la epífisis distal. Luego de ello, pues básicamente voy a estar en esta posición con el macho a través del atornillador completamente atravesando el canal medular e inmediatamente voy a hacer un desbloqueo. Entonces no olviden hacer el desbloqueo porque si no yo lo que puedo hacer es traerme todo el implante y son calidades óseas muy afectadas por la producción de colágeno. Entonces, importantísimo hacer el desbloqueo y van a encontrar esta barra, el push-up, para garantizar hacer una leve presión para que yo mantenga el macho dentro y haga el retiro del atornillador sin ningún problema. ¿Listo? Paso siguiente. Tengo que hacer la medición de la hembra. ¿Listo? Entonces, la hembra, que es el componente externo que va a analizarse contra el macho, debo garantizar que la longitud esté más o menos unos 7 milímetros por encima de la longitud completa del macho, ¿sí? Para que así mismo me permita hacer un telescopado sin intervenir con la placa oficial como tal o con la línea epifisial. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a tener una mesa que me va a permitir soportar el dispositivo, en este caso la hembra, y que ustedes puedan hacer el corte. Lo ideal es que ustedes coloquen la hembra sobre la pierna del paciente directamente y bajo intensificar podamos hacer la marcación hasta donde vamos a hacer el corte de la hembra. ¿Listo? Posterior a ello hacemos el corte. Déjenme volver acá. El corte se va a hacer con un mototool o en su defecto con un motor que tenga Jacobs. Y ustedes van a tener dos piezas, un disco, ¿listo? Y una pieza cónica como para limar las partículas que puedan quedar dentro del diámetro del aire, ¿listo? Entonces, después de que hacemos la medición, fijamos acá en la mesa la hembra, hacemos el corte e inmediatamente podemos con la pieza cónica hacer el bordeo pues, de la parte que va a quedar ya con el paciente. Importante y recomendación, hacer un flush de suero fisiológico para que puedan retirar esas partículas que puedan quedar metálicas después del corte. ¿Listo? Entonces, después de eso, tengan presente que la caja instrumental siempre tiene piezas específicas para cada día. Entonces, voy a tener el primer para 3-2, el atornillador macho para 3-2, el atornillador hembra para 3-2. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar el atornillador de hembra que va a anclar muy fácil en el hexágono propio de la cabeza de la hembra. ¿Listo? E inmediatamente lo que voy a proceder es a deslizarlo a través de este macho que ya tengo alineado el canal medular y adicional a eso garantizando que vaya en la misma dirección. ¿Listo? Hago la inserción de esa componente hembra buscando que esas roscas entren en la parte no osificada pues, del trocánter. ¿Listo? Y quede así como lo muestran acá en la figura. ¿Listo? Luego de ello, probablemente vamos a tener el segmento de macho que está sobresaliente. ¿Listo? Entonces, puede que eso esté así dentro del hueso. Entonces, yo ya tengo acá mi trocánter, claramente esto pues no puede quedar por fuera. Entonces, voy a armar mi cortador. El cortador también está especificado. Cortador interno por diámetros. Y lo que voy a hacer es lo hago de acuerdo al diámetro que estoy trabajando y voy a cortar ese segmento proximal de macho que se va generando pues sobrante dentro del canal del valle. Entonces, si se dan cuenta, va a quedar más o menos de esta manera, más o menos un 0.5 milímetros por fuera. Y es importante que con unos probadores que tienen también el mismo diámetro del macho, revisemos que queda sin ninguna aspereza o que queda liso, para que cuando se vaya a hacer algún retiro o se telescope igualmente, pues no vaya a haber ninguna interrupción dentro del mismo proceso de telescopado. ¿Listo?
Entonces, ahí, como lo pueden ver, queda puesto el clavo. E inmediatamente, si se dan cuenta, estoy garantizando entre la longitud de la hembra y lo que es la longitud del macho, pues más o menos son 7 milímetros más corta la hembra, para que no vayamos a tener ningún problema acá de telescopado, y siempre viendo que la rosca queda claramente dentro de la epífisis distal, en este caso pues del feto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? La técnica percutánea, pues básicamente es bajo intensificador de imágenes, hacer todo el proceso de la osteotomía, ¿cierto? Sin generar ninguna incisión como lo vimos previamente. Entonces, como hacemos osteotomías por mínima invasión, y por ese mismo agujero vamos a colocar la guía, pero de alguna manera es un poco más complejo y más con estos pacientes que no son tan fáciles en cuanto a su manipulación. Entonces, lo normal es que se haga una osteotomía abierta. ¿Listo? Entonces, miren, 16.5, lo que les mencionaba en el inicio, es la altura de esa rosca de la hembra en todas. ¿Listo? Claramente el diámetro va a cambiar de acuerdo a lo que el paciente requiera, y la rosca de acuerdo a la que vayamos a manejar. ¿Listo? Ustedes tienen disponibilidad, si no mal revisen el equipo, de todos los diámetros y con las diferentes roscas. Entonces, llevan un equipo pues de la manera más completa para poder hacer la cirugía. ¿Listo? Cuando hablamos en tibia, pues igual hacemos un planeamiento preoperatorio de la misma manera, en el istmo de la tibia, definimos el diámetro. ¿Listo? De cúbito supino, y como les mencionaba, entonces acá, si se dan cuenta, la parte proximal de la hembra es diferente, no tenemos esa porción lisa, es completamente roscada, perdón, y la parte de la altura, estamos hablando solamente de 12 milímetros, más corta que la del feo. ¿Listo? Y en la rosca, pues al ser, si visualizamos las de la tibia son un poco más cortas o menos altas, entonces no vamos a necesitar roscas largas o cortas o simplemente con long. ¿Listo? Entonces, de la misma manera, hacemos la apertura para hacer la osteotomía según corresponda. ¿Listo? En este caso, podemos hacer la colocación de la guía de manera anterógrada o retrógrada. ¿A qué me refiero? A que puede ir desde la parte proximal de la meseta tibial o desde la osteotomía hacia la parte proximal. ¿Listo? Entonces, ¿con la finalidad de qué? Pues de colocar el siguiente paso, que es el finger. Entonces, de acuerdo pues al diámetro, igual hacemos el mismo procedimiento. ¿Listo? Acá lo que el compañero me mencionaba, entonces mira, si es de 3 y de 4 vamos a usar guías de 1.6, y para los demás vamos a usar guía de 2.0 para los RIP. ¿Listo? En el caso de la tibia, hay una sugerencia y es hacer un precortado del macho. ¿Sí? La exposición de este abordaje es un poco más difícil porque tenemos la articulación de por medio. Entonces, buscando no tener inconvenientes por la longitud del macho, podemos hacer un precortado de él, claramente colocándolo por encima de la pierna y haciendo la medición. Dos cosas. Si yo hago el corte del macho, lo más probable es que yo no lo pueda bloquear dentro de la tornilla, porque perdí ya completamente la longitud inicial. Entonces tendría que ser cuidadosa para poderlo anclar y asimismo retirar con el push. ¿Listo? Y dos, si yo voy a hacer un bloqueo porque la calidad ósea del paciente está bastante afectada, debo tener la consideración. Si yo voy a colocar un PEC, el corte debe ir en la parte más proximal de la línea aficiaria de la parte proximal. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan que el macho sobresalga, cuando yo voy a fijar, me va a bloquear. ¿Listo? Es decir, si yo tengo si esto fuera el hembra de tibia, si yo el macho lo dejo atrás, cuando vea el enclave de tibia tiene un agujero y yo voy a poner el pez, pues me va a chocar. Por eso tengo que garantizar que el macho esté un poco más corto. ¿Y cómo lo garantizo? Generalmente dejándolo a ras de la línea artificial. ¿Listo? Caso contrario, si no han definido hacer ningún tipo de fijación, pues lo puedo dejar
a ras de la parte proximal, pues propiamente de la meseta tibia. ¿Listo? Entonces, después de haber hecho el rímel, voy a colocar una guía de 2.0 de manera pues retrógrada, de la misma manera buscando deslizar mi atornillador de macho. ¿Listo? De acuerdo pues al diámetro que yo haya elegido, pues yo no, el cirujano de acuerdo al paciente. ¿Listo? Entonces, hacemos el bloqueo si es que yo no he generado el corte del macho. ¿Sí? Caso contrario, pues no me va a generar ningún bloqueo y lo que procedo es hacer la alineación del canal para poder hacer el deslizamiento de ese macho. ¿Hasta dónde? De la misma manera, hasta atravesar la línea epificiaria y que quede en la parte distal, pues en este caso de la tibia y central, tanto en AP como en lateral. ¿Listo? Si se dan cuenta, los espacios epificiarios de la tibia son muchísimo más cortos que el del fémur, razón por la cual no tenemos una rosca larga allí. Listo. Luego de eso hacemos el mismo procedimiento, entonces vamos a soltarlo garantizando un mínimo empuje para que no se vaya a traer el componente macho e inmediatamente vamos a deslizar la hembra. ¿Listo? La hembra, claramente, previo a su deslizamiento, debe ser cortada para que garantice la misma longitud que hablábamos en el fémur, menos 7 milímetros mínimo, de acuerdo a la longitud del macho. ¿Listo? Y hacemos el deslizamiento. Si se dan cuenta en esta imagen de la derecha, viéndolo de frente en sus pantallas, pues la rosca queda completamente a ras. Y acá en la parte lateral ustedes alcanzaban a ver el agujero que tiene esa hembra en la parte superior, por la cual se podría hacer una fijación con PEX o con clavo. ¿Listo? Debe quedar alineado y centrado claramente al canal medular. ¿Listo? Y así es como terminamos. Acá podemos ver un ejemplo de cómo podríamos hacer esa fijación. Recuerden que los Pegapeg son un sistema complementario, es decir, ellos tienen aparte en una caja con sus brocas aparte, ¿sí? Cuando yo digo Pegapex es porque solamente tienen un anclaje en la cortical, en este caso lateral o medial, ¿listo? Y son lisos en el resto de su cuerpo. Entonces simplemente me va a anclar en la cortical y van a atravesar simplemente para hacer una fijación y no generar ninguna novedad con el clavo en términos de movimiento. ¿Listo? Acá los pueden ver. Entonces estos son como vienen los Pegapex. Vienen acá en este cuadrito. Lo pueden visualizar. Tenemos Pegapex desde 2.0 hasta 2.8 y desde el clavo de 4.8 podemos utilizar para la parte distal Pegapex. Para los más pequeños usamos clavos de 1.6 o de 1.8 en la parte distal. ¿Listo? En la parte proximal, si se dan cuenta, para los tres primeros diámetros usamos PEC de 2 para la parte proximal. ¿Listo? Y 2.4 y 2.8 para 5.6, 3.4. ¿Listo? Algo importante que no mencioné y es cuando hacen el rímer del segmento distal, es hacia el fémur o hacia la tibia, recuerden que no se rima hasta el eje, porque lo que puede generar es que cuando yo coloque el macho no haga el ajuste que necesito para la fijación. Entonces hacemos el rímer hasta antes de la línea artificial en términos de fémur y tibia de manera distal. ¿Listo? Para que lo tengan presente cuando hacen ese rímer distal. ¿Alguna pregunta? Pasamos, si quieren, ya al equipo para que podamos revisarlo. ¿Sí? Entonces,